Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo en su programa Fuego Cruzado, aquí desde su entidad anfitriona, desde Quintana Roo, en donde pues hemos buscado traer hasta sus pantallas a quienes nos parecen las personas más importantes de nuestra sociedad, por todo lo que hacen, por lo que pueden llegar a desarrollar, por lo que aportan, por los errores que cometen. Y bueno, en este ciclo de exgobernadores toca el turno a uno que, quiéralo o no, ya hizo historia. ¿Me acompaña, por favor, con esta cápsula que le tenemos preparado? Miguel Borge Martín. En su último informe de gobierno, el 26 de marzo de 1993, el doctor Miguel Borge Martín expresó: la historia es un proceso objetivo que se nutre de hechos. Las interpretaciones pueden ser diversas y hasta encontradas, pero los hechos no cambian. Permanecen como signos inequívocos a través del tiempo. Y es a través del tiempo que Miguel Borge rememora en este Fuego Cruzado los principales datos de una biografía entrelazada entre lo personal y lo colectivo. Los recuerdos personales se entrecruzan con las acciones y las obras del gobierno que encabezó de 1987 a 1993. Fueron 6 años en los que la educación, la cultura y la organización comunitaria tuvieron un notable impulso. Allí están, por citar unos ejemplos, la Universidad de Quintana Roo, el Festival Internacional de Cultura del Caribe, el Museo de la Cultura Maya en Chetumal y otras obras que marcarían un tiempo. Borge Martín siempre rehuyó la parafernalia del poder. Fue un gobernante austero que caminó siempre a ras del suelo, con los datos de la realidad al alcance de la mano. Le tocó gobernar a Quintana Roo en una época de transición. Se gestaban grandes cambios en la configuración económica y social del país, con acento en la apertura comercial impulsada por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Le tocaría enfrentar el desastre del huracán Gilberto, uno de los más poderosos y devastadores de la historia, y su secuela de incendios forestales. Y también le correspondió ser anfitrión del concurso Miss Universo, que sería el escaparate para reposicionar turísticamente al Caribe mexicano. Durante su gestión como gobernador, Miguel Borge Martín enfrentó muchos dilemas del poder, pero al final de cuentas, su memoria es un hilo conductor para entender y desentrañar los caminos donde confluyen el pasado, el presente y el futuro. Como él mismo dijo al concluir su mandato, más allá de los reflectores, más allá de las palabras, está la sobria elocuencia de los hechos que se imponen con su sola verdad, con su propio lenguaje, que es el lenguaje de la realidad. Una realidad sin ornato ni artilugio. Y aquí, él, en este Fuego Cruzado. Esta noche, Jorge González Durán. Mi queridísima Lilia, aquí estamos esta noche, ¿verdad? Acompañándote. ¿Por qué demorado? ¿Por qué demorado? Me queda bien, siempre soy demorado. ¿Sí? Sí. Más bien, a veces eres medio lento. Sí, ¿verdad? ¿Me haces favor de presentar a nuestro invitado, que además es tu gran amigo? Al doctor Miguel Borge Martín, exgobernador del estado y un gran amigo, un gran quintanarroense, un hombre que, como tú muy bien has dicho, ha hecho historia y la sigue haciendo. Un hombre de un gran legado en la vida pública de nuestro querido estado de Quintana Roo. Miguel, unas veces optamos por hablarle a nuestros invitados de usted, otras de tú. Algunos piensan que lo correcto es el usted, pero somos tantos años de ser amigos y de serlo antes de que fueras un funcionario público muy importante, después un gobernador, ahora un ciudadano con una moral muy alta, ¿verdad? ¿Te podemos hablar de tú? Desde ¿Sabroso? luego. ¿A gusto?
No, desde luego, el usted se vuelve un hábito, ¿no? Y yo creo que el hablar, como nos hablamos nosotros, de tú, es pues ya una forma de Además, a nuestra edad ya habrá faltas de respeto. Así es, pero pues ya es una forma de relacionarse más amigable, ¿no? Más confiable, más... A esta edad, más ¿qué te sincera. faltaría al respeto, Miguel Borge? ¿Perdón? A esta edad, ¿qué te faltaría al respeto? No, nada. ¿Ya nada? Yo no exijo Bueno, porque hay respeto. una edad en la que una mentada de madre te falta el respeto. Otra en la que, bueno, pues tener los cuernos te falta el respeto, ¿no? Sí, a esta no edad, exijo, ya que nos falta el exijo. respeto. Una proposición indecorosa. ¿Cómo cuál? No sé. No, a mí ya me la pueden hacer la que sea y la acepto. No importa si no hay lana de por medio. ¿no? Yo tengo la gran fortuna de que en mi vida diaria gozo pues del respeto y la consideración de mucha gente, ¿no? Y no necesito pedir respeto para tenerlo, dependiendo de las circunstancias, y dependiendo del entorno en el que uno se encuentre, pues son las formas de respeto que se dan, porque también te pueden decir lo que tú decías, pero si te lo dice un amigo y estás platicando, pues no pasa nada, ¿no? Claro. No pasa nada. ¿Cómo fue tu niñez? Pues hasta donde yo recuerdo, fue una niñez muy ¿Alguna vez bonita. fuiste chiquito, no? Porque Claro, ¿cuánto mides? No, claro que sí, claro que sí. Fue muy bonita, como la de todos los niños de mi generación, de ese Cozumel que tenía 2.000 habitantes. 1,000 habitantes tenía. 2.000 habitantes, probablemente cuando yo era niño, 2.500 ya de joven, 2.000 de adolescente. Y pues todos teníamos una niñez muy activa, con mucha libertad. Evidentemente podía uno jugar canicas en la calle, trompo, correr alrededor de la manzana, o sea, competencias de carreras, ir al parque, brincar, y no pasaba nada, simplemente uno tenía que llegar a su casa a cierta hora, y a esa hora había que llegar. Particularmente yo fui un niño bastante travieso, le costé mucho trabajo a mis padres. ¿Eras precoz o eras travieso? Travieso. Porque Era luego dicen soy travieso y le andan levantando las enaguas a las niñas. No, bueno, no. ¿Qué No. clase de travesuras, no? Así Que hay, bueno, hay. Así uno de todas, ¿no? Pero vamos, a lo que me refiero es que yo rompía un poco con el esquema de orden que pedían en la casa mis padres, ¿no? Era muy riguroso sus padres. Las formas eran diferentes en aquella época. Ahora los papás apapachan y te quiero y te beso. Y antes no te apapachaban, ni te decían, ni te besaban, pero sabías que te querían. Y sabías que te estaban orientando para tu bien. Pero recordando un poco esa niñez, a mi hermano José, ya fallecido, jamás lo tocaron. Pero a mí sí me cintarearon muchas veces, porque me las ganaba también. Me las ganaba, ¿no? Y sí, pues mi madre era una señora del hogar, como las señoras de la época, y mi padre pues era muy exigente en cuanto a cumplimiento de lo que tú debías hacer como tu obligación de niño, de adolescente, ¿no? Y que además hiciera las cosas bien. Le molestaba mucho ver que estaba algo mal y decía, ¿y esto por qué lo estás haciendo así? ¿No te das cuenta que está mal? Sí, papá. Y te das cuenta y lo sigues haciendo mal. Y te reprochaba. Pero también era cariñoso. Finalmente mi padre fue un bohemio. Tenía que ser cariñoso y yo vivía anécdotas con él muy, muy bonitas, ¿no? Y de esa niñez cozumeleña de la que disfrutaste, a la que tienen ahora, no solamente en Cozumel, sino en el Estado, y bueno, en esta república que ya al paso del tiempo también conoces, ¿no te lastima la diferencia? No. Son tiempos distintos, ahora las cosas son diferentes. Soy abuelo, ahora trato yo de demostrarle a mis nietos las cosas que yo hacía cuando era niño. Sí, pero como los ellos. entornos, ese Pero entorno de ellos- seguridad, ese entorno de libertad, Bueno, ese permitirte andar por las calles, jugar en las banquetas,
y que te das cuenta que hoy va cada vez restringiéndose más Claro, hacia los niños. claro. Yo me supongo que no tenían ustedes necesidad de un club, no tenían necesidad de un deportivo. No. Tenían el mar, tenían Así es. los juegos, Y, los árboles, según todo. las temporadas íbamos, bueno, con otros amigos contemporáneos, 3 veces al día al mar, a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde. Entonces, 2:30. todo esto hemos visto cómo se ha venido restringiendo para la formación Porque han crecido de las nuevas nuestros núcleos de generaciones. población. Cuando yo te digo, corríamos, había un camión en Cozumel que llamaban La Torta, no sé por qué, y había otros 2, 3 vehículos, no había más. ¿Sí? El mar fue parte importantísima en el desarrollo de su visión del mundo. ¿El mar? El mar. El mar, sí, sí. ¿Por qué? Porque pues era parte del, o sea, tiene que darte algo en tu formación, si es parte de la geografía en la que estás viviendo y tú interactúas con eso. Y cuando descubres Vas en no el solo a mapa de la nadar, República vas que... a pescar, interactúas con ese medio, entonces a fuerza, por fuerza tu formación, tu perfil sociocultural, tiene que tener algo que ver con ese mar, ¿no? Claro. Para Cuando- trasladarse al continente, a A eso voy. Cuando observaste el mapa de la República y te diste cuenta del lugar que ocupaba Cozumel, de la isla de donde estabas, de la lejanía del centro, ¿cómo se observa? ¿Es un reto? ¿Eso se convierte en un sueño? ¿Es el pensar algún día? ¿Es el decir qué bueno que estoy lejos? ¿Qué No, la ciudad de- sentimientos te bueno, trae? La Ciudad de México, el centro del país, era una utopía. Se oía hablar de la Ciudad de México, la Ciudad de México. Yo Como conocí si la Ciudad habláramos de México Rusia, alguna a los cosa. 18 años, ¿no? Escuchábamos mucho desde niño la radio de Cuba, las estaciones de radio cubanas. En la noche entraban un par de estaciones en la Ciudad de México y alguna de la Ciudad de Mérida, también más o menos buena señal. Pero la Ciudad de México, sabíamos que éramos mexicanos y además yo creo que lo que yo viví en mi infancia en Quintana Roo y en otras partes del estado seguramente fue lo mismo, era ese México, una utopía, pero con un sentimiento de mexicanidad muy arraigado y sabíamos que nosotros éramos parte de ese país y supongo que esto se dio también mucho en la frontera norte, ¿no? Donde no llegaban al centro, pero ellos sabían que eran mexicanos y eran el valladar de nuestra cultura ahí en el norte. Nosotros también, orgullosamente mexicanos. Así se sentía. Sí. ¿Y por qué conociste a los 18 años la Ciudad de México? Porque me fui a estudiar, ya no había manera de estudiar en Cozumel. Yo terminé la secundaria en Cozumel y dejé de estudiar año y medio. ¿Y por qué no Mérida, como la mayoría? No porque lo que yo quería estudiar estaba en la Ciudad de México. ¿qué quería usted estudiar? Ingeniería en aeronáutica. Y siempre lo supo, que quería estudiar eso. Sí, sí. Yo creo que muy influido por la época, porque comenzaron a darse los primeros lanzamientos de satélites, el primer hombre que sube y baja, Shepard, el primer hombre que orbita la Tierra, Glenn, ¿no? Y se comienzan a dar todas estas cosas, y más satélites, y la URSS, y la perrita laica, y los soviéticos le llamaban cosmonautas y los americanos astronautas, ¿no? Los Sputniks le decían los soviéticos. Sputniks, a los satélites y demás, y entonces todo eso, pues yo creo que influyó mucho para que me inclinara por hacer estudios de ingeniería en aeronáutica. No, y luego decir, bueno, ya México está cerquita, mejor me voy a más No, lejos, y ¿no? pudimos ir un grupo de 6 muchachos que no habíamos podido salir a estudiar en uno de los viajes, porque viajaba de vez en cuando a Cozumel el presidente López Mateos, se llevó a hacer una casa ahí. Lo fuimos a ver acompañados de nuestro profesor de civismo y le dijo al gobernador, que era el ingeniero Aarón Merino Fernández en aquella época, gobernador del territorio, señor gobernador, déle 6 becas a estos muchachos para que salgan a estudiar. ¿Quiénes Entonces, eran? No recuerdo todos los nombres, recuerdo. ¿Sí? Nunca fueron compañeros de cuarto ni Sí, nada. no, cada uno se fue por su lado, pero
Lo que hicieron fue, después de esa instrucción del presidente, hacer una selección de quiénes eran los mejores promedios de la secundaria que no habían podido salir a estudiar, y éramos los mismos 6. Fíjese, curiosamente. Curiosamente, yo recuerdo ese día, lo recuerdo porque mi padre almorzaba como a las 10:30, y me van a tocar para decirme, oye, Mikey, o así me decían mis amigos, Mikey, vamos a ver al presidente a ver si nos dan unas becas para ir a estudiar. Entonces ya entro y le digo, mi papá me viene a ver para ver si voy al aeropuerto, y mi papá se quedaba así. Y pues mi mamá atendiéndola, y cuando mi papá se quedaba así, nadie decía nada, mi madre no abría la boca, nada. Entonces quedó y me dice, bueno, me dice, si te vas a estudiar, no pienses que vas a tener dinero. Si quieres hacer dinero, quédate aquí en Cozumel a trabajar en el comercio. Si te vas a estudiar, no vas a hacer dinero. Pero una cosa sí te voy a decir, Miguel, me dice, creo yo que en el futuro va a valer más la gente preparada que la gente con dinero. Me dice, ojalá y te den la beca. No se equivocó, ¿verdad? Sí. No he visto ese futuro que él preconizó. No, lo que sí es cierto es que te saliste de Cozumel y te quedaste sin dinero. Salí para llegar a la gran urbe del rancho, a la capital, y cuando vas bajando, ya ves, cuando vas bajando de Puebla al Valle de México, se ve la ciudad. Que en aquella época el área conurbada de la Ciudad de México eran 5 millones de habitantes. Estoy hablando de 1960. Diciembre del 59 al enero del 60. Y cuando yo veo esa mancha, dije, ¿qué vengo a hacer aquí? Me voy a perder. Me asusté. Iba yo con mi hermano mayor, viajamos juntos. Después de peripecias, de un naufragio aquí para llegar a Puerto Juárez. No naufragio, pero quedar a garete. Y el viaje se alargó un día más, ¿no? Que era un viaje de 4 días, se volvió de 5. Pero ya, pues ya con mi hermano, pues ya él me llevaba de la manita, llegamos a la casa de huéspedes en la que íbamos a vivir, y recuerdo que era un domingo en la madrugada, y nosotros estábamos en un cuarto de servicio hasta arriba del edificio, y yo a las 8 bajé, ¿sabes? Porque ahí vivían otros paisanos de Cozumel, y estaban durmiendo. Eso en Cozumel no podía ser, tú no puedes estar durmiendo a las 8 de la mañana. Y bajé a las 9 y estaban durmiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasó? Se levantaban, ya estaban insertos en la cultura urbana de la Ciudad de México. Se levantaban a las 10 de la mañana. Se dice cuando mis ojos se abren. Sí. No hay horario. Pero cuando tú te levantabas a las 7 de la mañana en tu pueblo, ¿no? A las 6:30, 7. Y ahí a las 10. Ese fue mi primer asombro. Dije, ¿y ahora? Pero había que hacerlo. ¿Y nunca se perdió en la Ciudad de México? No, yo la agarré muy ¿Dónde rápido. conociste a Rosalía? En una... Recuerdan que para la Olimpiada del 68 también hubo en paralelo una Olimpiada Cultural. Y en una de las exposiciones, ahí nos conocimos. ¿Y cuántos años de noviazgo? 3, porque iba a ser 1, pero se volvieron 3. De eso ya tiene 44 años. ¿Y en qué momento te dejas de pensar en lo que te lleva a estudiar al Distrito Federal para entrar a la política? ¿Cuándo se da ese momento? ¿Cuándo te llaman y te dicen, oye, te necesito aquí y deja lo que estás haciendo? ¿O ya lo que hacías no era satisfactorio para ti? ¿En qué momento viene? No, yo creo que es producto de una evolución personal. Hay cosas que te van inquietando, que te van jalando, que te atraen, que quieres hacer. Todavía hoy hay cosas que quiero hacer, no las puedo hacer. No, lo que pasa es que yo como ingeniero en aeronáutica entro a trabajar a la Comisión Nacional del Espacio Exterior. Y ahí pues hago algunas cosas. Ahí a los 25 años, éramos varios ingenieros, pero yo coordino el proyecto para
presentarle a la Presidencia de la República el proyecto para colocar el primer satélite mexicano en órbita. No se aprobó. Yo creo a la instancia que lo hubiésemos podido hacer y México tendría otro nivel de desarrollo tecnológico. Ahorita no hubiese llegado a gobernador. Te hubieras quedado allá poniendo satélites. Hubiera involucrado mucho en todas esas cosas. Pero bueno, también surgió la oportunidad de una beca que me dio la NASA y me fui a estudiar a los Estados Unidos mi maestría en ciencias. Y pues a partir de ahí, porque yo estudié una maestría en sistemas económicos, industriales y urbanos, pues tenía ofertas para trabajar cuando regresé a la Ciudad de México. Y pues trabajé, pero yo quería regresar también aquí, a mi estado. Se ofreció la oportunidad y regresé. ¿Y cómo te vas a París? Bueno, después de 3 años de estar en el gobierno del licenciado Martínez Ros, como director general del Catastro, el Catastro cubría muchas cosas y era estatal. Entonces era el Catastro de todo el estado, era lo que ahora es el IPAE y era lo que fue el Infobir, o sea, todo. Pero no eso. era así un cambio brutal, satélites, órbitas y de repente el registro, el catastro. Uno no está muy arriba y el otro no está muy abajo. No, lo que pasa es que cuando yo estuve en la Comisión del Espacio Exterior, por alguna razón mi jefe se fijó en mí y a mí me encargaba la cosa del presupuesto. Ah, bueno, no fue acoso sexual. No, bueno, como se fijó en mí, dije, ay, nanita, mejor salí huyendo. A mí me confirió él la función un poco de las relaciones públicas de la comisión. Cuando llegaban astronautas americanos yo los atendía, organizar la comida, esto y el otro. Y también manejarlo en los presupuestos. Entonces yo ahí comencé a observar cómo en la Secretaría se hacían los presupuestos. Y me comenzaron a llamar la atención las cuestiones de la economía y de la planeación. Entonces, pues, cuando vino la oportunidad de, siendo ya director del Catastro, que lo fui durante 3 años, donde estaba yo comenzando a hacer cosas, lo único que creó fue la cédula catastral, que un día llegué hace unos años ahí en Playa Lucía al Catastro y me dice el de Catastro, ¿sí conoce la cédula catastral? Le dije, sí, más o menos la conozco. La han alterado, se ha cambiado, pero la cédula catastral era un proyecto mucho más grande que el solo uso fiscal. Era un proyecto para catastro urbano, catastro legal, catastro histórico. O sea, eran muchas cosas la cédula catastral y se quedó en la parte meramente fiscal. Y después de 3 años, pues me viene la oportunidad de una beca para Francia. Yo siempre había, ya para meterme a la cosa de economía, yo ya había iniciado algo en Estados Unidos, pero yo quería más. Entonces es que me voy bueno, obtengo la beca, que era una beca del gobierno mexicano a través del CONACYT y del gobierno francés, y me voy a Francia. ¿Y ya te vas casado? Así, casado y con 2 hijos. No me digas. Con una beca a nivel de mínimo salariado, abandonando la dirección general con vehículo, con secretario particular, secretaria. El primer funcionario de Quintana Roo que tuvo una mujer secretaria fui yo. No me digas. Juanita Santín fue mi secretaria particular. Ah, la que es directora de la Casa de la Cultura de aquí. Exactamente. Sí. Y dejas vehículos, todo para ir a vivir como un mínimo asalariado ahí. Bueno, en esta etapa de tu vida en París, creo que la heroína es tu mamá. ¿Nos vas a platicar por qué después del corte? Sí. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras
encontrarás la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Pues no te resistas, Miguel. Compártenos esa parte. No. Es una parte que yo encuentro a tu mamá maravillosa. Alguna vez lo platicamos en privado, sí, cuando... Sí, mira, ahorita estamos en privado, nadie nos ve, no te preocupes. No solo el fuego que se atraviesa aquí de vez en cuando, ¿no? Pero yo creo que la heroína de ese viaje, de esos 3 años de Francia, fue mi esposa, y luego les platico por qué. Pero cuando mi madre va a visitarnos, en una ocasión, que por cierto volaban de Miami a París, y en Miami, pues, mi mamá no sabía que los equipajes se ponían a circular por las bandas, y se pasó horas porque no encontraban su equipaje y lo fueron a reclamar, y estaban sus equipajes ya fuera de la banda, porque nadie los había recogido, no sabía qué hacer, pero bueno. Ya en París, de repente un día que yo salía, Rosalía iba a trabajar, yo me iba a veces a la biblioteca porque ya no llevaba clases de salón, cursos presenciales, mis hijos a la guardería y a la escuela maternal, y mi mamá, pues, se le hizo fácil ir a una tiendita que había ahí cerca, pues a comprar cosas para cocinar, y una de las cosas que quería comprar eran huevos, los blanquillos, que le llaman en el centro. Huevos de gallina, pero huevo es una palabra que es difícil de pronunciar bien. Una cosa así. Y cuando son huevos, es de se, es así raro, ¿no? Pero pues ella ni sabía ni sabía de se. Entonces cuando llega dice, cuac, 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 cuac. Es una viejita de 65 años, le valía eso. Y ya le dijeron dónde estaba. Ya cuando llegamos ya nos había preparado bien la comida, ya vio todo lo que había y pagó, porque ella llevaba dólares, obviamente, y pagó y se nos aceptaron. No, pero Rosalía tuvo que trabajar. Igual que en Estados Unidos, porque las becas no alcanzan.
Y en Estados Unidos la NASA estaba muy preocupada porque la NASA me pagaba mi colegiatura y me daba $500 al semestre para libros. Claro, te pide calificaciones de A menos, A más, o sea, tienes que sacar buenas calificaciones. Pero la beca del CONACYT para parejas sin hijos no alcanzaba, era muy poquito dinero. Entonces Rosalía, en Estados Unidos, entra a trabajar a una escuela Berlitz. El problema para el permiso de trabajar no era como ahora, se complicó mucho. Aunque algunos amigos decían, no vayan a la oficina de inmigración porque no la van a dejar trabajar. No, fuimos y rápidamente la autorizaron. Ahorita es mucho más complicado en Estados Unidos que te autoricen. Estoy hablando del 71, 72. Y ahí ella conoce como alumna a una señora que hablaba alemán, que hablaba italiano, que hablaba inglés, que hablaba hebreo, que hablaba, ¿sí? Una señora judía, Mrs. Hilson, que quería aprender español. Con Rosalía, Rosalía escasamente habla español. Tiene su propio diccionario y vocabulario, ¿no? Entonces, me dice, ¿cómo se dice zipper en español? Cierre, ¿no? Pero bueno. Y esta señora nos ayudó mucho. No lo sabíamos, una de las 3 familias más ricas de ahí, de la ciudad de Providence, donde vivíamos nosotros, en Rhode Island. Para que tengan una idea, tenían avioneta, tenían una casa de campo en un lago, con yate, una lancha, todo. Y sus hijos estaban estudiando, uno en California y otro no recuerdo qué estado. Entonces, a Rosalía la adoptó, casi. Y nos preparaba comida congelada, la llevaba a cambio de tomar un cafecito ahí con nosotros. Porque ellos ya no querían roce social. Habían tenido mucho dinero, ella era una señora muy guapa, mucho dinero y muchos amigos. Tuvieron unos problemas de las industrias del señor, se les cayó el dinero y perdieron a sus amistades. Cuando volvieron a tener dinero, ya no quisieron saber de nadie. Amistades. Y en Francia, en Europa, Rosalía también entra a trabajar a la embajada como asistente del agregado científico y técnico de la Embajada de México en Francia, que era el delegado del CONACYT. Y Rosalía manejaba todo el programa de las becas. Todos los muchachos estaban becados por el CONACYT, ella se encargaba de que se les pagara a tiempo, en fin, que estuviera todo en orden. Y eso ayudó mucho. En la economía de la familia, claro. Porque hicimos mal nuestras cuentas, lo hemos platicado con Jorge, o sea, yo dije, bueno, pues nos vamos a vivir como mínimo asalariados, nadie se ha muerto por ser mínimo asalariado, ¿no? Pero no tomamos en cuenta que ahí el mínimo asalariado es él y es ella, son 2 salarios mínimos, y que los niños tienen apoyo del Estado, en alimentación, en salud, en todo esto. Entonces, un salario mínimo no alcanzaba, era muy complicado. Llegó veces que solo tomábamos agua porque teníamos que comprar la leche para ellos. Mis hijos cumplió 1 año y cumplió 3 años. Gabriel, Jorge Antonio 1 año, a los pocos días de llegar ahí. Entonces era muy, muy difícil. Bueno, ¿y cómo es que esta serie de situaciones difíciles, económicas, a enfrentar y fuera del país, no despertaron en ti ambiciones sin límite en lo económico cuando llegas al poder? Nunca me ha motivado no ha porque sido mi la motivador. mayoría piensa que como no tenías, pues de repente todo lo quieres tener, pero No, mi reto nunca ¿por qué mi reto nunca ha sido económico. no resultó ese Yo tu creo reto? que lo económico ha venido como consecuencia. Mi reto es hacer cosas, ¿no?, que me gusten. No, mi reto no es voy a ganar tanto, no. Nunca me he fijado esa meta, fíjate, ahorita que lo estás platicando, ¿no? Nunca, ni tampoco porque se dice que es parte del comportamiento de una persona que cuando le dicen, aquí hay dinero, y dice, ¿por qué yo no tengo ese dinero? ¿Sí? O quiero tener ese dinero. No tengo esa apetencia, no me mueve eso, no es el motor de mi vida, el dinero. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo ha movido?
en su otras inquietudes vida pública. Cuando estuve en la Comisión del Espacio Exterior, estar haciendo cosas ahí. Cuando estuve aquí como gobernador, pues estar echando a andar programas, ¿verdad? Que ayudaran, coadyuvar con la educación y la cultura, la consolidación de la soberanía del Estado. Cuando estuve estudiando, hacer demostraciones que no se habían hecho, hacer cosas, y eso me mantiene ocupado. Bueno, así como en la semana anterior hablamos con Martínez Ros. Ocupado y a gusto. Haciendo lo que te gusta. Hablábamos de su registro ya en los libros de la historia del Estado, pues por ser el primer gobernador constitucional. El tuyo, he comentado muchas veces que pasarán 200 años y en el aniversario de la Universidad de Quintana Roo, pues se seguirá mencionando a su fundador, Miguel Borge. Un solo hecho, un paso por la historia. ¿Qué te dice? Bueno, la convicción que yo tenía era que necesitábamos contar con la universidad. Un Estado que no tiene una universidad, que no tiene un teatro todavía a la altura del Estado. Son cosas que nos faltan, ¿no? Nos faltan. Y yo me propuse, tuve la oportunidad en los dos gobiernos anteriores a mí, de ver qué se había tratado de hacer y qué no se había podido hacer. Y eso a mí me sirvió de mucho. Entonces, cuando yo llego como gobernador, desde el nombramiento del secretario de Educación del Estado, que no fue muy bien recibido por los maestros, porque quería que fuese un maestro, tenían ellos esa aspiración, el nombramiento del rector, del secretario de Educación del Estado, que fue el doctor Enrique Carrillo, ya tenía que ver con mi proyecto de crear la Universidad de Quintana Roo. Después, la construcción de varios colegios de bachilleres. O sea, yo no podía permitir a la hora de plantear el proyecto a la federación que me dijeran, pero si usted no tiene egresados de preparatoria, ¿para qué quiere una universidad? Entonces, de entrada, luego, de los primeros años, a crear colegios de bachilleres. ¿Sí? Para tener matrículas suficientes. Para que no van a decir, no, sí, tenemos tantos colegios de bachilleres, tenemos tal matrícula de egresados de preparatoria que necesitan ir a la universidad. Y la última fue que querían que se hiciera una universidad tecnológica, que ahora existen. Y recuerdo que el secretario de Educación insistía en su universidad tecnológica y le dije, a ver, no. ¿Quién era entonces el secretario de Educación? Manuel Bartley. Y mira, Manuel, yo soy politécnico. Tenemos 3 tecnológicos. Y lo que necesita Quintana Roo es una universidad. Bueno, se convenció y luego hubo una cosa ahí que sucedió que parecía que no se había convencido bien cuando todos sus asesores en educación superior nos apoyaron para el proyecto de la Universidad de Quintana Roo, ¿no? La NUYES y otras universidades. Y pues salió bien, se pudo lograr. Hubo mucho apoyo del presidente Salinas de Gortari, tengo que decirlo, para que se hiciera realidad la Universidad de Quintana Roo, porque también hubieron quienes no querían que se hiciera la Universidad de Quintana Roo. Cuando se asume el poder... Pero cuando él golpeó el escritorio, dijo, se crea la Universidad de Quintana Roo en su oficina en México, se crea. Quedó listo. No estaba yo ahí, me lo platicaron. Cuando se asume el poder, ¿se piensa en dejar un legado, en pasar al registro del libro de la historia del Estado? ¿O se piensa en 6 años de ejercicio de poder? ¿En qué se piensa? ¿Tú pensaste, voy a construir la universidad como necesidad y también para que permanezca mi nombre, para que no se vea mi paso inútil? ¿No? Si tú te das cuenta, si ustedes, Jorge, se dan cuenta, en todas las cosas que son obras físicas que se hicieron durante mis 6 años, estuvo prohibido que mi nombre apareciera en ninguna placa, y no aparece. Las cosas que se inauguraron cuando yo fui gobernador, dice inaugurado por el presidente de la República y el gobernador. El presidente se ponía su nombre y el gobernador del Estado. Y el que quiera averiguar quién era el gobernador, que vea la fecha y averigüe. Estaba prohibido poner mi nombre.
Sí, es cierto, ese es un detalle. Terminantemente importante. prohibido poner mi nombre. Que no. Bueno, pero sin quererlo, te repito, tendrán que mencionarlo en cada aniversario de la universidad, eso es. Eso sí, estaba implícito, ¿no? ¿Quién Tal te vez dice a ti, usted va a ser el gobernador de Quintana Roo? ¿El partido, el presidente? El partido. Pedro, ¿quién? El partido. Es una anécdota bonita, no sé si se las he platicado, que pues ya estaba el bullicio de que venía el destape famoso, y un grupo de amigos de Cozumel se fueron a la Ciudad de México. Yo había quedado de comer con ellos en un restaurante X, el Adonis, no X. Y resulta que era el cumpleaños de un colega senador y nos vamos a comer al Centro de Banqueros, que es un edificio que es el Centro de Banqueros, el Centro de Banqueros no sé qué tiene, pero así le llaman. Y pues ya no voy a la comida. Y le hablan a mi esposa, a Rosalía, y le dicen, ¿qué pasó? Pues no sé. Luego yo estoy allá y entonces un señor que se llama Jorge de la Vega Domínguez, que era presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, habla a la casa y mi hijo contesta, estaba chico. Y se corta la comunicación, vuelve a marcar. Y ya contesta Rosalía y le dice, estoy buscando a su esposo, lo espero a las 5:30 de la tarde en mis oficinas. Soy el licenciado Jorge de la Vega Domínguez, y Rosalía se despista, no sabe exactamente de quién está hablando. Y le dice, ya tendré mucho gusto de saludarla personalmente, más adelante. Y Rosalía a localizarme, y resulta que la extensión del restaurante donde estábamos nosotros en salud no servía. Y había que bajar. Y tenía que avisarme. Entonces, finalmente me suben a avisar, yo bajo y me dice, me habló el licenciado Jorge de la Vega Domínguez que te espera a las 5:30 en sus oficinas ahí del Comité Nacional del PRI. Le dije, ¿cómo sabes quién era el licenciado de la Vega Domínguez? Pues cómo lo voy a saber, como platico con él todos los días, pues yo qué voy a saber si era él, eso me dijo que él era. Entonces ya mi secretario particular, ok, le dije, ya le llamo y le dije, ve al partido, porque luego hay muchas triquiñuelas. Sí, entonces, bromitas. tienes que cuidar por todos lados de muchas cosas, ¿no? Entonces le dije a mi secretario particular, ve y checa que si estoy en la agenda del licenciado de la Vega. Ya fue, checó, regresó, me dijo sí. Y ya cuando llego allí, ya me dice que los 3 sectores del partido se han fijado en mí para la candidatura a gobernador. Pero ya te habían Ya el grupo soplado el por grupo ahí, de- tú puedes ser, ¿no? No. A Pedro no te dijo nunca nada, te No. estoy viendo como mi sucesor. No. ¿Nada? Pedro siempre tuvo simpatía por mi candidatura, ¿no? Eso me queda claro. Sí, no. Ese grupo de Cozumel ya habíamos quedado en que cenábamos en el Suntory, en la colonia del Valle. Ya le dije a mi esposa que fuera al Suntory. Y ya cuando llegué, en la banqueta antes de entrar, le dije, abraza a tu candidato, pero allá adentro no vayas a decir Ni nada. muy apasionante todo eso, ¿no? ¿Y el presidente se lo dijo después o ya no? Ya... Hasta después platiqué con el presidente, ya siendo candidato. El presidente era el licenciado Miguel de la Madrid, de todos mis respetos, que muchos dicen que era un tecnócrata. El presidente de la Madrid era un constitucionalista, ¿sí? Era un hombre de mucha sensibilidad humana y social, no era a mi gusto, ¿no? Hasta donde yo lo traté. Y ya ven que él tuvo sus postulados, creo que eran 7 puntos, y uno de ellos era la renovación moral de la sociedad, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y yo cuando me reúno con él le dije que voy a apoyar los otros que traía él, pero que esa renovación moral de la sociedad, le dije, nosotros somos una sociedad muy joven, no tenemos mucho que renovar, señor presidente, y además creo que es traer al presente algo que va a llamar la atención de que vamos a renovar moralmente esta sociedad, y ese pues me gustaría no manejarlo. Me dijo, tiene usted razón. Y yo no manejé ese renovación postulado moral de la sociedad dentro de los postulados que manejaba. Yo manejé mucho el postulado de la participación ciudadana. Ese era mi postulado fuerte.
participación ciudadana. Se Bueno, llegó a la y es ley que- inclusive, ¿no? Se Sí, hicieron. claro. Sí. Yo creo que en algunos puntos hablar de renovación moral, pues era echarle salitre al anterior, Pues sí. y bastante. Sí, No pero como tenías te que decía, hablar pero mucho. ¿cómo era esto una No, sociedad pero muy ya se joven? veían a nivel federal, Claro, así es. Sí, así en el es. panorama. en el panorama En federal. Quintana Roo, global, no, en el contexto local, Claro. eso no iba a decir nada. No. Sí. Nos vamos al corte. Vámonos, sí. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Bueno, ya llegamos al presente y llegamos al momento en el que escribes sobre el cambio, sobre los cambios. ¿Cuáles son esos cambios que visualiza Borges? Bueno, yo he estado, me he perdido a veces entre mis ideas y mis pensamientos. Y creo que hasta recientemente, hace algunas semanas, 2 semanas, tal vez 3, como que ya le encontré muy bien por dónde puedo yo encauzar todo. No es, me preocupa mucho el centralismo y me preocupa mucho que estemos jugando a la democracia, que no es una democracia plena, y me preocupa mucho que hablemos de un centralismo democrático que me parece un absurdo. El centralismo no puede ser democrático. Claro que no. Y la democracia no puede ser centralista. ¿Sí? Porque Es una contraposición. La democracia es de todos. No se dice que es del pueblo. Y los que están aquí son para servir al pueblo. No es un tema, yo no descubrí el agua que moja. Este tema se ha venido picoteando por muchos lados. Hay muchos escritores, columnistas, intelectuales que han tocado el punto.
Pero aquí lo importante es tratar de amalgamar muchas cosas y generar un eje de análisis que te permita mostrar que esa dualidad de centralismo y democracia que es antifuncional está en el origen de muchísimos de los problemas que nos están ocurriendo en el país. Muchísimos. No corregiría todo, pero corregiría una gran cantidad de las cosas que nos están pasando. Entonces, si vamos a hablar de un país democrático, vamos a ser democráticos, que yo creo en la democracia además, ¿sí? Pero vamos a ser democráticos de verdad, no de mentiritas. Y para hacer esto vamos a hacer también realidad el federalismo que marca nuestra Constitución. De otra manera nos vamos a seguir pasando el tiempo en un país de mentiritas, en donde cada vez más, sobre todo después de cada proceso electoral, sea estatal o federal, se desgasta la imagen institucional y se pierde el ánimo democrático. Un desgaste paulatino, acumulativo, y todo cargado a una figura que es la del presidente. Si en otro país, voy a imaginar nuestros vecinos, Estados Unidos, puede ser Francia, ocurre algo, porque han ocurrido cosas donde alguien mata 40 personas y todo, el problema no se va al presidente. Aquí todo se tiene que ir al presidente. Porque él concentra además todo el poder. Y ahorita las policías únicas que van a ser, yo creo que sí van a ser un remedio, pero no debieran serlo, el mando único va a cargarle más responsabilidades al presidente. ¿Sí? Lo va a recargar de responsabilidades. Sí, lo puede recargar de poder, pero también de culpas, ¿verdad? Sí, claro. Imagínate que el alcalde de Nueva York no tiene control sobre la policía de Nueva York. O el alcalde de Los Ángeles no tiene control sobre la policía de Los Ángeles. Está cañón, ¿no? Pero todo eso se puede dar si nosotros realmente rehacemos el sistema federal y democrático de este país. Y de participación ciudadana quizá también. Está implícito en la democracia, Jorge. Claro. Ahí está. Una democracia que yo llamo activa. Pero cada día la gente se ausenta más de los procesos electorales. Lo único que nos quedó de la democracia es contar votos. Es lo único. No, la democracia no se extingue ahí. Claro. ¿Por qué hay un país y hay una elección de presidente? ¿Por qué hay otra circunscripción que es un estado? ¿Por qué hay otra que se llama un municipio? ¿Por qué hay otra que se llama distrito, electorales locales o federales? Eso tiene un sentido, porque dentro de esos espacios geográficos se mueve gente de carne y hueso que piensa, que siente. Y nosotros simplemente contamos votos y no tomamos en cuenta a esa gente que está ahí por todo este centralismo, que a veces, tal vez hasta sin pedirlo, obtiene las actitudes hacia el centro sin que el centro las pida, ¿sí? Sí, o se generan las circunstancias y el centro las atrae. O sea, se va retroalimentando. Entonces en eso estoy, pero ya creo que voy encontrando más la punta de la hebra, ¿sí? Tiene un texto sobre la educación que toca también el tema respecto a la educación. La educación va a tener que estar, está vinculada a la democracia, muy vinculada a la democracia. ¿Sí? Es el capital más grande que podemos tener, es el activo más grande que podemos tener. Y ahí, bueno, digo yo, no manejo el presupuesto de este país, deberíamos de educar a todos los mexicanos y darles todas las oportunidades en todos los niveles educativos, cueste lo que cueste. Y después arreglamos la carretera. Después esos mexicanos van a arreglar la carretera, porque van a tener capacidad de crear, de invertir, de crecer al país. ¿Qué nos está pasando? Vamos a verlo chiquito aquí, Cancún. El Cancún de sus inicios, que generó estratos de clase media alta, ¿sí? Obviamente también generó algunos capitales grandes, que se hicieron desde esa época y hoy son clase media y media alta, en diferentes ocupaciones, ¿sí? Se saturó, se ha ido saturando, ya no tiene capacidad, hoy está generando
estrato de gente económicamente baja, y marginados. El país también lo hizo, el país creció mucho, parte de los 50, los 60, mucho, el 6.5%, 6,5% anual, que es bueno para una economía, pero un país que no crece, O que no se educa correctamente. no solamente ya no crea clase media, sino que se ha reducido, se ha adelgazado el estrato de la clase media y se ha engrosado el contingente de clase económicamente pobre y marginada. Entonces, es el mismo fenómeno, Claro. porque ahorita ya el área de Cancún se va a beneficiar por lo de Playa Mujeres, que finalmente sigue teniendo un centro que es Cancún, parte de la Riviera Maya. Pero además me preocupa mucho que están todos los huevos en una canasta. ¿Sí? Nosotros dependemos al 100% del turismo. Y el turismo el turista de dentro de 20 o 30 años va a escoger su destino no solamente por sus bellezas y sus atractivos arqueológicos, las playas, el sol, va a tomar en cuenta qué está haciendo ese lugar para apoyar la conservación de los equilibrios ecológicos y medioambientales. Entonces el warning ahorita de Estados Unidos es por cuestiones de seguridad ciudadana. A lo mejor sigan habiendo. Pero como los países ricos son los que expulsan más turistas o tienen dinero, a lo mejor hasta van a clasificar a los destinos y digan, este destino es muy bonito, ¿no? Pero no está haciendo nada por conservar el agua, conservar la electricidad, que no haya contaminación, que tenga reforestación. Sí, serán otras alertas. Entonces, le ponemos de calificación 4. Este otro, porque es un multidestino, tiene un montón de cosas, pero le ponemos 4. Y hay otro que solo es para una cosa y le van a poner 8 o 9. Y con las redes sociales, porque cada día, en vez de esta plática, van a haber pláticas sobre el tema medioambiental y ecológico del planeta global. Claro, será el Van a siguiente ganar dolor de espacio, cabeza. estas noticias van a ir ganando espacio, ¿sí? Por la crisis que ya estamos comenzando a ver. Y al rato nos va a generar más preocupaciones y con las redes sociales la gente va a decir, no, pues yo voy al que tiene 8 de calificación. No voy a ir ahí donde no se para la basura. No voy a ir ahí donde despilfarra el agua. No voy a ir ahí donde no generan energía eléctrica limpia. No Destruyen los manglares. Nada. Los manglares pecata minuta contra todo lo que tenemos que hacer. Es un montón lo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. Para realmente darle sustentabilidad al turismo. Miguel, un mensaje para los quintanarroenses, los peninsulares, nuestros parientes yucatecos y campechanos, para este fin de año, para el 2015, por favor, para despedirnos. Pues ese iba a ser mi mensaje, que la pasen muy bonito, en familia, con los amigos, que la disfruten mucho. Hay que renovar los bonos de nuestros buenos deseos para el año entrante y pues ojalá y sea para bien, para mejor de todos. ¿Crees en el futuro de México? Sí, claro. Somos un paisote. Somos un paisote. Jorge, ¿nos vamos? Nos vamos a cenar. Vamos a cenar. Así es. Miguel Borge. Donde inviten. Gratinado, calientito de la boca, donde ustedes digan. Bueno, pero vas a pagar tú, ¿verdad? Bueno, soy capaz. Bueno, gracias. Indudablemente. Muchas gracias por el favor de su atención. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Nuestro querido estado de Quintana Roo. Miguel, unas veces optamos por hablarle a nuestros invitados de usted, otras de tú. Algunos piensan que lo correcto es el usted, pero somos tantos años de ser amigos y de serlo antes de que fueras un funcionario público muy importante, después un gobernador, ahora un ciudadano con una moral muy alta, ¿verdad? ¿Te podemos hablar de tú? Desde ¿Sabroso? luego. ¿A gusto? No, desde luego. El usted se vuelve un hábito, ¿no? Y yo creo que el hablar, como nos hablamos nosotros de tú, es pues ya una forma de
Además, a nuestra edad ya habrá faltas de respeto. Así es, pero pues, ya es una forma de relacionarse más amigable, ¿no? Más confiable, más... A esta edad, más ¿qué te sincero. faltaría al respeto, Miguel Borge? ¿Perdón? A esta edad, ¿qué te faltaría al respeto? No, nada. ¿Ya nada? Yo no exijo Bueno, porque hay respeto. una edad en la que una mentada de madre te falta el respeto. Otra en la que, bueno, pues tener los cuernos te falta el respeto, ¿no? Sí, A esta no, edad, no exijo, ya que nos no falta el exijo. respeto. Una proposición indecorosa. ¿Cómo cuál? No sé. o No, sea, a mí ya me la pueden hacer la que sea y la acepto. No importa si no hay lana de por medio. ¿no? Yo tengo la gran fortuna de que en mi vida diaria gozo pues del respeto y la consideración de mucha gente, ¿no? Y no necesito pedir respeto para tenerlo, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del entorno en el que uno se encuentre, pues son las formas de respeto que se dan, porque también te pueden decir lo que tú decías, pero si te lo dice un amigo y estás platicando, pues no pasa nada, ¿no? Claro. Que no pasa nada. ¿Cómo fue tu niñez? Pues hasta donde yo recuerdo, fue una niñez muy Alguna vez bonita. fuiste chiquito, ¿no? Porque Claro, ¿cuánto mides? No, claro que sí, claro que sí. Fue muy bonita, como la de todos los niños de mi generación, de ese Cozumel que tenía 2.000 habitantes. 1000 habitantes tenía. 2.000 habitantes, probablemente más con él, muy, muy bonita, ¿no? Y de esa niñez cozumeleña de la que disfrutaste, a la que tienen ahora, no solamente en Cozumel, sino en el Estado, y bueno, en esta república que ya al paso del tiempo también conoces, ¿no te lastima la diferencia? No. Son tiempos distintos, ahora las cosas son diferentes. Soy abuelo, ahora trato yo de demostrarle a mis nietos las cosas que yo hacía cuando eran niños. Sí, pero como los ellos. entornos, ese Pero entorno de ellos, seguridad, ese entorno de libertad, bueno, o sea, ese permitirte andar por las calles, jugar en las banquetas, y que te das cuenta que hoy va cada vez restringiéndose más claro, hacia los niños. claro. Yo me supongo que no tenían ustedes necesidad de un club, no tenían necesidad de un deportivo, No. tenían el mar, tenían Así es. los juegos, y los árboles, según las todo. temporadas íbamos, bueno, con otros amigos contemporáneos, 3 veces al día al mar, a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde. Entonces, 2:30. todo esto hemos visto cómo se ha venido restringiendo para la formación Porque han crecido de las nuevas nuestros grupos de generaciones. población. Cuando yo te digo, corríamos, había un camión en Cozumel que llamaban La Torta, no sé por qué, y había otros 2, 3 vehículos, no había más. ¿Sí? El mar fue parte importantísima en el desarrollo de su visión del mundo. ¿El mar? El mar. El mar, sí. Sí. ¿Por qué? Porque pues era parte del... O sea, tiene que darte algo en tu formación, si es parte de la geografía en la que estás viviendo y tú interactúas con eso. Y cuando descubres Vas en no el solo a mapa de la nadar, República vas que... a pescar, interactúas con ese medio, entonces a fuerza, por fuerza tu formación, tu perfil sociocultural, tiene que tener algo que ver con ese mar, ¿no? Claro. Para Cuando- trasladarse al continente, A eso voy. Cuando observaste el mapa de la República y te diste cuenta del lugar que ocupaba... Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo en su programa Fuego Cruzado, aquí desde su entidad anfitriona, desde Quintana Roo, en donde pues hemos buscado traer hasta sus pantallas a quienes nos parecen las personas más importantes de nuestra sociedad, por todo lo que hacen, por lo que pueden llegar a desarrollar, por lo que aportan, por los errores que cometen. Y bueno, en este ciclo de exgobernadores toca el turno a uno que, quiéralo o no, ya hizo historia. ¿Me acompaña, por favor, con esta cápsula que le tenemos preparado?
Miguel Borge Martín. En su último informe de gobierno, el 26 de marzo de 1993, el doctor Miguel Borge Martín expresó: la historia es un proceso objetivo que se nutre de hechos. Las interpretaciones pueden ser diversas y hasta encontradas, pero los hechos no cambian. Permanecen como signos inequívocos a través del tiempo. Y es a través del tiempo que Miguel Borge rememora en este Fuego Cruzado los principales datos de una biografía entrelazada entre lo personal y lo colectivo. Los recuerdos personales se entrecruzan con las acciones y las obras del gobierno que encabezó de 1987 a 1993. Fueron 6 años en los que la educación, la cultura y la organización comunitaria tuvieron un notable impulso. Allí están, por citar unos ejemplos, la Universidad de Quintana Roo, el Festival Internacional de Cultura del Caribe, el Museo de la Cultura Maya en Chetumal y otras obras que marcarían un tiempo. Borge Martín siempre rehuyó la parafernalia del poder. Fue un gobernante austero que caminó siempre a ras del suelo, con los datos de la realidad al alcance de la mano. Le tocó gobernar a Quintana Roo en una época de transición. Se gestaban grandes cambios en la configuración económica y social del país, con acento en la apertura comercial impulsada por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Le tocaría enfrentar el desastre del huracán Gilberto, uno de los más poderosos y devastadores de la historia, y su secuela de incendios forestales. Y también le correspondió ser anfitrión del concurso Miss Universo, que sería el escaparate para reposicionar turísticamente al Caribe mexicano. Durante su gestión como gobernador, Miguel Borge Martín enfrentó muchos dilemas del poder, pero al final de cuentas, su memoria es un hilo conductor para entender y desentrañar los caminos donde confluyen el pasado, el presente y el futuro. Como él mismo dijo al concluir su mandato, más allá de los reflectores, más allá de las palabras, está la sobria elocuencia de los hechos que se imponen con su sola verdad, con su propio lenguaje, que es el lenguaje de la realidad. Una realidad sin ornato ni artilugio. Y aquí, él, en este Fuego Cruzado. Esta noche, Jorge González Durán. Mi queridísima Lilia, aquí estamos esta noche, ¿Verdad? acompañándote. ¿Por qué demorado? ¿Eh? ¿Por qué demorado? Me queda bien, siempre soy demorado. ¿Sí? Sí. Más bien, a veces eres medio lento. Sí, ¿verdad? ¿Me haces favor de presentar a nuestro invitado, que además es tu gran amigo? Al doctor Miguel Borge Martín, exgobernador del estado y un gran amigo, un gran quintanarroense, un hombre que, como tú muy bien has dicho, ha hecho historia y la sigue haciendo. Un hombre de un gran legado en la vida pública de... Cuando yo era niño, 2.500 ya de joven, 2.000 de adolescente. Y pues todos teníamos una niñez muy activa, con mucha libertad. Evidentemente podía uno jugar canicas en la calle, trompo, correr alrededor de la manzana, o sea, competencias de carreras, ir al parque, brincar, y no pasaba nada, simplemente uno tenía que llegar a su casa a cierta hora, y a esa hora había que llegar. Particularmente yo fui un niño bastante travieso, le costé mucho trabajo a mis padres. ¿Eras precoz o eras travieso? Travieso. Porque Era luego travieso. dicen soy travieso y le andan levantando las enaguas a las niñas. No, bueno, no. ¿Qué No. clase de travesuras, no? Así Que hay, bueno, hay. Así uno de todas, ¿no? Pero vamos, a lo que me refiero es que yo rompía un poco con el esquema de orden que pedían en la casa de mis padres, ¿no? Era muy riguroso sus padres. Las formas eran diferentes en aquella época.
Ahora los papás apapachan y te quiero y te beso. Y antes no te apapachaban, ni te decían, ni te besaban, pero sabías que te querían. Y sabías que te estaban orientando para tu bien. Pero recordar un poco esa niñez, a mi hermano José, ya fallecido, jamás lo tocaron. Pero a mí sí me cintarearon muchas veces, porque me las ganaba también. Me las ganaba, ¿no? Y sí, pues mi madre era una señora del hogar, como las señoras de la época, y mi padre pues era muy exigente en cuanto a cumplimiento de lo que tú debías hacer como tu obligación de niño, de adolescente, ¿no? Y que además hiciera las cosas bien. Le molestaba mucho ver que estaba algo mal y decía, ¿y esto por qué lo estás haciendo así? ¿No te das cuenta que está mal? Sí, papá. Y te das cuenta y lo sigues haciendo mal. Y te reprochaba. Pero también era cariñoso. Finalmente mi padre fue un bohemio. Tenía que ser cariñoso y yo vivía anécdotas